Buenos días, vamos a continuar con otra enfermedad que se denomina salmonelosis. La salmonelosis es una de las enfermedades más antiguamente conocidas que puede presentarse en todas las producciones de animales y además es una de las zoonosis más importantes a nivel mundial vinculada al consumo de alimentos de origen animal que contienen cepas vivas de salmonela. Con respecto a la salmonelosis, a la etiología, decimos que esta bacteria pertenece al género Salmonelliae, que se caracterizan por ser bacterias gram negativas, móviles, y lo más importante es que tienen una gran capacidad de adaptación al medio, que se basa justamente en las condiciones, en poder justamente regular las condiciones ambientales según el huésped donde se encuentra, en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, al pH o la diferente presentación de moléculas de estrés oxidativo. Con lo cual, esta bacteria puede reducir su actividad, ¿sí?, para evitar que el sistema inmune la frene, y luego cuando el sistema inmune se encuentra el sistema inmune del animal se encuentra deprimido por condiciones de baja inmunidad, por ejemplo situaciones de estrés, esta puede reactivarse y generar una nueva reinfección. Dentro de los géneros, las especies más importantes que nosotros, de este género, las especies más importantes, vamos a hablar de la Salmonella entérica, que esta se conocen hasta el momento más de 2.400 variedades. Y dentro de ellas, las más específicas de determinado huésped, como es el caso del cerdo, es la Salmonella cholera suis. Como ejemplo podemos decir que en el caso de los bovinos es la Dublin. Pero la gran mayoría es capaz de producir enfermedad, esta salmonela entérica, en las distintas especies animales. La salmonela más importante que vamos a estudiar o que la van a estudiar ustedes en los próximos años va a ser la Salmonella typhimurium, que es la que está relacionada con la salud pública, con todo lo que es los productos alimenticios, y es la más prevalente en la producción porcina a nivel mundial. Y otra de las variedades que se asocian a los cuadros de salmonelosis en la Argentina en cerdo es la Salmonella derby, también la infantis y la Heidelberg. Es importante destacar que estudios recientes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el 42% de las granjas de más de 200 madres tienen cerdos de edad de faena que eliminan salmonela en sus heces. Y además se reconoce que la Salmonella typhimurium es la variedad más distribuida en las granjas de la Argentina, seguida por la Salmonella derby. Esto marca la importancia que tiene estos patógenos en la producción porcina nacional y que muchas veces el productor desconoce de su presencia en su granja. La importancia de esta enfermedad radica en que esta enfermedad puede estar presente en la mayoría de las granjas sin que haya evidencia notoria de la enfermedad. Justamente es lo que se denominan granjas subclínicas, donde no se observan animales con la sintomatología compatible. Sin embargo, hay animales que eliminan la bacteria por heces y pueden contagiar a otros animales manteniendo la infección. Esto se da generalmente en aquellas granjas que utilizan gran cantidad de antibióticos y que las piaras están infectadas por variedades poco virulentas, con lo cual los animales permanecen en forma asintomática, son portadores y representan un riesgo importante para la salud pública, porque cualquier inmunodepresión, como la que se presenta
por el estrés del transporte cuando van al frigorífico o la estadía en el matadero previo a la faena. Con lo cual vamos a decir que las pérdidas económicas importantes van a estar referidas no solo en la mortalidad de los animales, sino en la ganancia de peso, en esa pérdida que se produce lenta pero progresiva, porque como decíamos no están los síntomas característicos, que puede ser desde el punto de vista de la diarrea, como vamos a ver, o pueden llegar a encontrar como tos, estornudo, dificultad respiratoria, depresión, que en realidad no son signos evidentes, pero como puede llegar a ser si controlamos efectivamente el tema de la disminución de la ganancia de peso. Y estos son los cuadros clínicos que son difíciles de observar si no se obtiene, si no se tiene un control detallado de las granjas. Si tuviéramos que hablar de cuadros de esta enfermedad más característicos, diríamos que el cuadro digestivo y sus variantes es el más conocido. También se pueden presentar el respiratorio, el septicémico y el nervioso, que se observa sobre todo en los cerdos de recría y desarrollo. La forma reproductiva no es común observar en cerdos, se observa más en otras especies, pero es importante que en los últimos años en la zona productora de cerdos se reconoce cada vez más los cuadros subclínicos digestivos y respiratorios como los cuadros más prevalentes. Es importante que digamos que esta enfermedad puede afectar a todos los cerdos, a todas las edades, a destetados, aunque se puede, como decíamos, a los de recría y terminación, o también a todas las edades. La vía de transmisión principal es la fecal oral, ¿sí? Donde podemos decir en cuanto a la patogenia que la principal vía de contagio es la fecal oral, que se da la ingestión de las bacterias que llegan al intestino grueso, son capaces de invadir la mucosa y llegar hasta la lámina propia, y que esto produce, esta bacteria es capaz de regular la inflamación y estimular la liberación de enzimas por parte de las células inflamatorias que contribuyen a generar una necrosis coagulativa del tejido. La acción patógena de la salmonela produce hallazgos en el cerdo que son característicos de esta enfermedad y que se encuentran principalmente en ciego y colon. Cuando la bacteria ingresa por vía oral, decíamos que pasa por el estómago, resiste el pH y sigue su camino hacia el intestino grueso. Es posible que algunas salmonelas queden retenidas en tonsilas, placas de Peyer, ganglios regionales, donde se pueden acantonar y quedan de esta manera de portadores por meses dependiendo de cada situación inmune del animal. Con lo que decíamos que las situaciones de estrés lo pueden reactivar. Una vez que está en el ciego y en el colon, la fibrina comienza a organizarse y toma un aspecto de terciopelo amarillo, blancuzco sobre la mucosa, y a los 2 a 3 días de la infección, esta fibrina queda adherida a la mucosa como una membrana diftérica. ¿Qué es lo que puede ser? Que al querer ser retirada seguramente va a arrastrar parte del epitelio. Otro hallazgo característico de esta enfermedad son las úlceras de forma redondeadas que se denominan úlceras botonosas, que también tienen su acción por las endotoxinas de la bacteria. Entonces es importante tener en cuenta de la epidemiología que la forma de transmisión es la fecal oral, los ambientes contaminados con las secreciones, decíamos que la materia fecal es la más importante, con lo cual cuando en aquellos establecimientos donde no están dadas las condiciones como
el piso no es removido, no son las plantillas como ven en la imagen del comienzo, y no hay una buena limpieza y desinfección de los ambientes, hacen que esta bacteria permanezca en la granja y sea muy difícil de erradicarla. Por eso una de las condiciones más importantes es justamente la higiene. Con respecto a la clínica, las manifestaciones clínicas, decíamos que una de las más comunes, como lo habíamos nombrado anteriormente, es la subclínica, que generalmente se observan pocos cerdos con diarreas pastosas que pueden o no manchar el periné. Los cerdos tienen buen apetito y la letalidad es casi nula. Pero sí, esto es importante tener en cuenta que van a tener una menor ganancia de peso estos animales en relación a los compañeros de su camada, y que podemos observar como hallazgos patológicos en ellos una tiflocolitis mucocatarral, y puede estar acompañada o no con la presencia de fibrina. En la forma más común de presentarse esta enfermedad decíamos que era la forma septicémica, que puede presentarse como consecuencia de los otros casos, de los otros cuadros clínicos, o al revés, que decíamos que eran el más importante, el digestivo, nervioso y o respiratorio. Esta forma septicémica es de morbilidad variable y en general, si no se tratan, la letalidad puede llegar de un 80 a un 100% de los enfermos. Los animales más susceptibles son los cerdos de la maternidad, pero en realidad puede afectar a cualquier edad. Los enfermos tienen temperatura superior a 40 grados, están anoréxicos, decaídos, echados en el piso, y el curso de esta enfermedad puede ser de 1 a 3 días y luego mueren. Es común observar en estos animales agónicos eritema y cianosis en las extremidades vasculares de la oreja, la cola, los miembros anteriores y posteriores, así también como en la piel de la región ventral. A la necropsia de estos animales se van a observar con una congestión generalizada, y en la mayoría de los órganos al corte van a resumar mucha sangre. El riñón puede estar congestionado, puede haber manchas rojas negruzcas que corresponden a hemorragias, y los nódulos paratíficos son en hígado, pueden llegar a verse macroscópicamente con un fino puntillado. En cuanto a la forma respiratoria, es probable que la vía de entrada sea la vía erógena como consecuencia de una reactivación de infecciones latentes, y que los hallazgos clínicos pueden ser tos, respiración abdominal, decaimiento, puede haber hiperexia y anorexia. Y a la necropsia, las lesiones más importantes se encuentran en pulmón, en las porciones anteroventrales, y en lo más representativo es la neumonía de tipo intersticial, rojo nacaradas con bordes bien definidos. La otra forma que decíamos como una forma de presentación normal podía ser la nerviosa, que también decíamos que podía ser como consecuencia del cuadro septicémico, donde los animales presentan mancha tambaleante, incoordinación, movimientos de cabeza similares a opistótomos y trismo. Y también se pueden encontrar neumonía intersticial en el sistema nervioso central y la encefalitis no supurativa. Desde el punto de vista del digestivo, decíamos que era la presentación más común. Lo que podemos observar era esa diarrea, ¿sí?, que se da generalmente en los animales cuando salen de la recría y entran al desarrollo y hasta el principio de la terminación. La diarrea comienza con la eliminación de materia fecal líquida que puede manchar el periné,
amarillenta, verdosa. El animal con temperatura más de 40 grados, apático, anoréxico, que se quedan quietos. Si bien la muerte puede ocurrir rápidamente, no es lo común y los enfermos pueden tener diarrea por 5 a 7 días, donde también se pueden observar estrías de sangre, es poco frecuente. Las heces se vuelven más pastosas por la presencia de fibrina, como habíamos nombrado en la patogenia y distritos celulares, y generalmente estos cuadros pueden terminar con la muerte del animal y con las lesiones típicas que habíamos nombrado. La morbilidad es moderada alta, del 20 al 50%, y la letalidad también. Esto va a depender justamente, esta presentación, del serotipo que haya de la salmonela y del uso que se tenga en los antibióticos en esta misma granja. Y la otra forma que no la nombramos, la dejamos al final, que es la forma reproductiva, en realidad es una consecuencia del cuadro septicémico, donde los mediadores de la inflamación generados por esta bacteria son los que van a producir el aborto. A pesar de que en las otras especies la bacteria va directamente al feto, no siendo esto lo más común en cerdos. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad, el diagnóstico clínico, nos vamos a basar en la anamnesis y en la sintomatología, como ya nombramos, y es muy importante contar con el diagnóstico anatomopatológico, con poder hacer la necropsia de los animales con síntomas o los animales que murieron recientemente, para poder justamente identificar macroscópicamente o relacionarlos con este agente. Con lo cual es importante poder tomar muestras, mandar muestras de sangre, mandar muestras de órganos, dependiendo en el momento que nos tomemos la muestra, para poder justamente hacer el aislamiento, tener en cuenta que es muy importante identificar a la bacteria que está haciendo, a qué serovariedad estamos hablando, y poder establecer un antibiograma, porque los estudios de la Universidad de Río Cuarto, las investigaciones que ellos llevan adelante, han encontrado que el 60% de las cepas aisladas de los cerdos en el país son multiresistentes. Es decir, que la sensibilidad está reducida a 3 antibióticos nada más, con lo cual el compromiso que tenemos, como decíamos, con salud pública y una sola salud, de la aplicación de antibióticos en el agua, en la bebida, en el alimento, es a tener en cuenta y a trabajarlo para cuando realmente necesitamos los antibióticos, usar en la justa medida para evitar esta situación, como decíamos, de multiresistencia. También podemos hacer serologías con ELISA, PCR, para poder identificar y poder hacer justamente, cuanto más pronto hagamos el diagnóstico, evitamos esa situación indeseada que es lo que decíamos, los animales portadores, que es lo que más se encuentra hoy en la región. Y por último, decir que la profilaxis de esta enfermedad se trabaja desde 2 puntos de vista. Uno es desde el manejo y la higiene en la granja, y el otro punto a tener en cuenta es la inmunidad, ¿no es cierto? Con vacunas que existen en el mercado, pero también es importante en aquellos lugares donde es difícil erradicarla, poder lograr autovacunas de los animales, de esa situación justamente, decíamos, de cepas que están durante mucho tiempo en la granja y adaptadas a la región, con lo cual podemos elaborar autovacunas. Tenemos que estimular esa inmunidad humoral y celular, para que justamente el sistema inmune de cada animal pueda combatir a esta bacteria que, como lo estudiamos, tiene muchas características para poder sobrevivir, y de hecho lo hace porque lo hacen todas las especies.
Bien, como para hacer un resumen de esta enfermedad, podríamos decir que la forma septicémica es la que va a producir la cholera suiza, como decíamos que era la más común, donde la hipertermia, la depresión, la anorexia, la disnea, la decoloración azul de la piel en las extremidades y hocico es lo característico. Se puede dar esa muerte súbita con focos hemorrágicos en distintos órganos, como ya lo describimos, y que la forma digestiva va a depender de las distintas serovariedades, que esta va a ser una diarrea líquida amarilla, como ya lo nombramos, que puede llegar a afectar a un porcentaje de cerdos dependiendo justamente de esta serovariedad, que produce hipertermia, anorexia. La mortalidad va a estar dependiendo de lo que ya hablamos, de las condiciones de la granja en sí, pero lo más importante que podemos dejar o que les quede, que estos cerdos pueden quedar como portadores de la enfermedad, con lo cual van a presentarse en forma subclínica, generando grandes pérdidas económicas dentro de la granja con esta presentación, y teniendo en cuenta que una de las condiciones más importantes del manejo de esta enfermedad es la higiene, con el sistema todo dentro, todo fuera. Y recalcarla, como lo dijimos al comienzo, la importancia del punto de vista de la zoonosis y la salud pública como generadores de alimentos.